Los alienígenas llenaron el cielo como una tormenta viviente. Sus naves, elegantes, curvas, relucientes con aleaciones imposibles, pendían sobre las colonias destrozadas como si se burlaran de las ruinas de abajo. Las otrora orgullosas ciudades humanas habían sido reducidas a polvo en días. Las carreteras se habían partido, las torres se habían derrumbado, y los supervivientes escarbaban entre los escombros, buscando agua que ya no fluía. Desde la perspectiva alienígena, esto ya estaba acabado. La humanidad no era más que una especie atrasada con huesos frágiles, tecnología limitada y una historia de interminables guerras contra sí misma. Éramos hormigas que se habían atrevido a morder una bota. Y ahora esa bota apretaba con más fuerza. Yo estaba en la cubierta de observación en ruinas de nuestra estación de defensa, contemplando la flota enemiga mientras se organizaba en una formación perfecta sobre la órbita de la Tierra. Sus líneas eran nítidas, precisas, casi artísticas. Era la forma en que los depredadores rodean a su presa. Apreté la barandilla hasta que la piel de mis nudillos se partió. El oficial de comunicaciones murmuró detrás de mí, con la voz temblorosa. Han bloqueado todas las rutas de escape. Nada va a salir. Nada excepto lo único que habían subestimado. Los alienígenas no sabían lo que se avecinaba porque creían que su guerra ya estaba ganada. Pensaban que nuestras flotas habían sido destruidas en los primeros ataques. Pensaban que nuestros astilleros eran cenizas. Pensaban que la Tierra era una cáscara rota. Y tal vez lo éramos. Pero alguien se había olvidado de decírselo a los hombres que aún llevaban fuego en la sangre. Recordé la última transmisión que habíamos recibido del cinturón exterior. No era más que una cadena de coordenadas y una sola línea de texto marcada como urgente. Aguanten, flota en camino. Yo mismo lo había dudado. Se habían hecho demasiadas promesas en las semanas transcurridas desde el inicio de la invasión. Demasiados refuerzos habían resultado ser nada más que rumores y mentiras. Pero mientras miraba el borde negro del espacio más allá de la armada alienígena, sentí que algo se agitaba. Los alienígenas abrieron una transmisión. Luego su mensaje se tradujo a todas las lenguas humanas y se difundió por lo que quedaba de nuestras redes de comunicación. Su comandante apareció, alto, reptiliano. Una mueca de desprecio tallada en su rostro escamoso. Su armadura brillaba, sus ojos ardían con certeza. Humanos, su voz goteaba desdén. Su resistencia es fútil. Sus ejércitos están destrozados. Sus flotas, hizo una pausa, sonriendo finamente, nunca fueron flotas en absoluto. Su especie se arrodillará o desaparecerá. A mi alrededor, los supervivientes que se acurrucaban en la estación bajaron la cabeza. Algunos lloraban en silencio. Otros simplemente miraban sin expresión, vaciados por demasiada pérdida. La arrogancia del enemigo no estaba equivocada. Según todas las mediciones, la humanidad debería haber estado acabada. Pero la arrogancia siempre ha sido el punto ciego de los conquistadores. La imagen del comandante parpadeó, y antes de que pudiera cerrar la transmisión, un temblor recorrió los sensores. Un pulso. Una perturbación en el borde del sistema. Los ojos del oficial de comunicaciones se abrieron de par en par. Señor, estoy detectando firmas de masa. Múltiples. No, docenas. La flota alienígena comenzó a moverse, rompiendo su perfecta formación. Por primera vez, vi una vacilación ondular a través de sus filas. Me incliné más cerca del cristal, con el corazón martilleando en mi pecho. Allá afuera, en la negrura, aparecieron luces tenues. Al principio, parecían estrellas. Luego, se movieron, haciéndose más grandes, más brillantes, más duras. No eran estrellas en absoluto. Eran motores ardiendo con furia humana. La primera nave de guerra emergió del vacío. No era hermosa como las naves alienígenas. Era brutal. Placas de blindaje anguladas, torretas erizadas, su casco marcado por viejas batallas. Parecía menos una nave y más un arma tallada con la forma de la venganza. Y no estaba sola. Una por una, aparecieron más naves de guerra, deslizándose en formación, no con elegancia, sino con la disciplina cruda de hombres que sabían que esta era su última oportunidad. Destructores,
cruceros, portanaves, el tipo de flota que ninguna inteligencia alienígena había creído que la humanidad fuera capaz de construir, y mucho menos de ocultar. El oficial de comunicaciones susurró, casi con miedo de respirar. Vinieron. Sentí que algo se soltaba dentro de mí, algo que había estado enterrado bajo semanas de miedo y derrota. Me enderecé, la sangre rugiendo en mis oídos mientras la transmisión del comandante alienígena se cortaba abruptamente. La arrogancia en su rostro había sido reemplazada por algo más frío, algo que no esperaba sentir hoy. Miedo. Las naves de guerra de la humanidad habían entrado en el campo de batalla. La flota alienígena se movió con inquietud, su simetría una vez perfecta resquebrajándose mientras ondas de incertidumbre se extendían por la formación. Habían barrido nuestras colonias con una eficiencia aterradora, sin tropezar, sin flaquear. Su disciplina había sido una cuchilla presionada contra nuestra garganta. Pero ahora, por primera vez, vi vacilación. Docenas de naves de guerra humanas ardían en su camino hacia el sistema. Los motores destellaron como soles en miniatura, llamas blanco-azuladas cortando el negro del espacio. Su blindaje estaba marcado, sus siluetas irregulares en comparación con las elegantes naves alienígenas, pero irradiaban algo que ninguna nave alienígena llevaba. Propósito, desafío, rabia. La transmisión del comandante alienígena se había cortado abruptamente. Pero todavía podía imaginarlo de pie, con las escamas tensas en su rostro, las pupilas estrechándose mientras observaba su flota impecable enfrentada a algo que había jurado que ya era cenizas. Su arrogancia no le permitiría admitir el miedo en voz alta. Pero yo sabía la verdad. Estaba mirando a fantasmas que se negaban a morir. Dentro de la estación, sentía que el pecho me iba a estallar. Presioné las palmas contra el cristal, viendo las naves de guerra expandirse de motas a monstruos de acero. Los supervivientes reunidos detrás de mí se habían puesto de pie, en silencio al principio, luego susurrando. Algunos se aferraban unos a otros, su desesperación resquebrajándose bajo una frágil oleada de esperanza. ¿Son nuestras?, preguntó un niño, con la voz temblorosa. Sí, susurré. Tenía la garganta apretada, los ojos me ardían. Son nuestras. La flota alienígena reaccionó rápidamente, aunque no sin confusión. Sus alas se desplegaron como depredadores dando vueltas, las naves insignia masivas moviéndose al frente. Su blindaje relucía, las armas se cargaban con una luz pulsante que brillaba a través del vacío. Tenían los números de su lado, y a pesar de su sorpresa, su confianza aún no se había ido. Contacto inminente, dijo el oficial de comunicaciones, mirando su consola parpadeante. Sus manos temblaban sobre las teclas, su voz quebrándose. Están fijando armas. Dios, está a punto de empezar. Y entonces empezó. El primer disparo no fue de los alienígenas. Fue un crucero humano, viejo y maltrecho, su cañón delantero cobrando vida con chispas. La nave rugió como un animal encadenado demasiado tiempo, desatando una salva de proyectiles de riel que rasgaron la negrura. Las rondas atravesaron los escudos de una fragata alienígena antes de que nadie pudiera reaccionar, abriendo su casco en una flor de fuego blanco. La explosión iluminó el campo de batalla como un relámpago en un cielo de medianoche. Los alienígenas respondieron al instante. Sus filas disciplinadas desataron una tormenta de rayos de plasma. Arcos brillantes de esmeralda y violeta se lanzaron hacia afuera. El vacío se iluminó con destrucción. Una tormenta sin sonido. Los escudos centellearon, los cascos se agrietaron, y por un momento el cielo sobre la tierra se convirtió en un lienzo de fuego y furia. Agarré la barandilla. El aliento atrapado en mi garganta. No había sonido aquí, ni rugido de cañones ni grito de motores, solo el silencioso ballet de violencia mientras dos civilizaciones colisionaban. Sin embargo, de alguna manera, sentí cada impacto, cada detonación vibrando en mis huesos. El comandante alienígena recuperó el control de su flota rápidamente, ladrando órdenes que devolvieron a sus naves a la formación. No permitiría que el pánico echara raíces. Su especie siempre había creído que el orden era invencible. Pero la guerra humana nunca fue sobre el orden. Era sobre el caos. Era sobre el coraje. Era sobre negarse a morir.
Nuestras naves de guerra cargaron de frente contra los alienígenas. Sus formaciones deshilachadas, impredecibles. Un destructor se separó de su escuadrón, zambulléndose entre dos cruceros enemigos. El fuego de plasma barrió su casco, quemando profundas hendiduras en el metal, pero mantuvo el rumbo, abriéndose paso lo suficientemente cerca como para descargar una andanada a quemarropa. Los cruceros alienígenas nunca se lo esperaron. Ambos estallaron en erupciones gemelas, sus restos esparciéndose como vidrio por el vacío. El destructor siguió segundos después, destrozado por el fuego de respuesta. Pero el daño estaba hecho. Los supervivientes a mi alrededor jadearon. Algunos gritaron de dolor, otros de asombro. Estábamos viendo a hombres arrojarse al fuego, no porque esperaran sobrevivir, sino porque se negaban a doblegarse. Los ojos del oficial de comunicaciones estaban muy abiertos mientras susurraba. No están luchando para ganar. Están luchando para desangrarlos. Y desangrar a los alienígenas lo hicieron. Otro grupo de naves humanas avanzó, misiles saliendo de sus bahías. Los proyectiles se dividieron en pleno vuelo, liberando enjambres de ojivas más pequeñas que se abrieron paso a través de las defensas alienígenas como un banco de depredadores hambrientos. Docenas encontraron sus objetivos, detonando contra los cascos y arrancando trozos de naves una vez perfectas. La flota alienígena contraatacó con precisión quirúrgica, sus rayos cortando el vacío. Un portanaves humano recibió un impacto directo, su hangar se encendió en un estallido de fuego que partió la nave por la mitad. Los cazas salieron disparados de los restos como chispas de una llama moribunda, dispersándose en todas direcciones. La voz del comandante alienígena irrumpió de nuevo, su arrogancia ahora mezclada con veneno. Criaturas insolentes, retrasan lo inevitable. No pueden derrotarnos. No pueden resistir. Miré su rostro escamoso, sus ojos entrecerrados, y por primera vez desde que comenzó esta guerra, sonreí. No porque estuviera equivocado, sino porque estaba lo suficientemente alterado como para necesitar recordárselo a sí mismo. La flota humana presionó más fuerte, negándose a ceder terreno. No estaban coordinados como los alienígenas. No eran precisos, pero eran implacables. Cada capitán luchaba como si la galaxia misma descansara sobre sus hombros. Cada nave llevaba hombres que habían perdido demasiado como para preocuparse por la supervivencia. Los alienígenas comenzaron a perder su ventaja. Sus líneas se fracturaron bajo la presión del caos. Las naves se desviaron para interceptar maniobras humanas impredecibles, rompiendo su simetría perfecta. Y en la guerra, una vez que la perfección se rompe, las grietas se extienden rápidamente. Vi un acorazado humano, el resuelto, arremeter directamente contra un grupo de naves alienígenas. Sus escudos se quemaron en segundos bajo el fuego concentrado, su blindaje se derritió bajo el ataque. Pero en lugar de retirarse, aceleró. Su capitán había tomado su decisión. La nave embistió al crucero alienígena más grande, sus motores aún ardiendo a toda potencia. La colisión destrozó ambas naves en una explosión cataclísmica que sacudió todo el campo de batalla. Los alienígenas nunca habían esperado tal salvajismo. Los supervivientes a mi alrededor gritaron al unísono, algunos de horror, otros de pura admiración. Ese único acto de desafío suicida encendió algo en todos nosotros. Era la prueba de que la humanidad no se iría en silencio. Aún así, el costo fue brutal. Por cada nave alienígena que ardía, 2 naves humanas caían. Su sacrificio estaba pintado en las estrellas, cascos rompiéndose, llamas dispersándose en el vacío. Y sin embargo, los alienígenas estaban sangrando. Por primera vez en su campaña, estaban sufriendo pérdidas que importaban. El rostro del comandante alienígena reapareció, la furia torciendo sus rasgos, sus escamas enrojecidas, sus dientes al descubierto. «¡Basta!», rugió, su voz retumbando a través de los comunicadores. «Son insectos. Los aplastaré yo mismo». Detrás de él, su nave insignia avanzó. Cañones masivos cargándose con energía mortal. La nave empequeñecía todo a su alrededor. Una montaña de ingeniería alienígena que había encabezado la invasión. Había reducido colonias a cenizas con una sola andanada.
Ahora volvía sus armas hacia la flota humana que se acercaba. La vista hizo que se me helara la sangre. Un solo golpe de ese monstruo y nuestra frágil esperanza se haría añicos. Pero justo cuando lo pensaba, una nave humana rompió la formación, más pequeña que el resto, casi invisible contra el telón de fondo del caos. Se lanzó hacia adelante, zigzagueando entre los restos y el fuego de plasma, enfilando directamente hacia la nave insignia alienígena. Entrecerré los ojos a través del visor, con el corazón palpitando. «¿Qué estás haciendo?», susurré. El oficial de comunicaciones la reconoció primero, su voz se quebró. «Es una corbeta furtiva. Van a por la nave insignia». La pequeña nave se deslizó más allá del fuego enemigo. Apenas más que una sombra contra el campo ardiente. Los alienígenas se dieron cuenta demasiado tarde. Su nave insignia disparó sus cañones principales, vaporizando 2 destructores humanos en cegadores destellos de luz. Pero la corbeta ya estaba allí. Se aferró a la parte inferior de la nave insignia, los motores destellando mientras se acercaba. Una transmisión cortó la estática. Una voz humana, áspera pero feroz, transmitida por todos los canales. «Por la tierra, por cada ciudad que quemaron, no hemos terminado». Luego la corbeta detonó. La explosión no fue solo una explosión. Fue una reacción en cadena. Los escudos de la nave insignia destellaron, resistieron, luego se agrietaron bajo la fuerza concentrada. El fuego rasgó su blindaje, abriendo compartimentos, devorando sus entrañas desde dentro. La gran nave se estremeció, sus luces parpadearon, sus motores fallaron. Jadeos llenaron la estación a mi alrededor. La transmisión del comandante alienígena se disolvió en estática mientras su nave se doblaba bajo la onda expansiva. Y por primera vez desde que comenzó esta invasión, los alienígenas se dieron cuenta de algo que nunca habían creído posible. Su flota podía ser rota. Los supervivientes humanos estallaron en gritos y sollozos, abrazándose. La esperanza rugiendo más fuerte que el miedo. Presioné mi frente contra el cristal, mis puños temblando, mi pecho apretado de orgullo y dolor. El campo de batalla ardía, los restos girando sin fin en la negrura. Pero la verdad era innegable. Las naves de guerra de la humanidad habían entrado en el campo de batalla, y la galaxia nunca volvería a ser la misma. La batalla había terminado, pero el silencio que siguió fue peor que el fuego. A través del visor agrietado de la estación, vi los restos a la deriva. Naves humanas y alienígenas por igual giraban en órbitas interminables, sus cascos rotos brillando débilmente contra el negro. Algunas aún ardían, débiles rastros de plasma escapando de núcleos rotos. Otras no eran más que metal retorcido. Tumbas flotantes para hombres que nunca volverían a ver la tierra. Por cada crucero alienígena partido, por cada fragata que se consumió bajo nuestros cañones, una docena de las nuestras se habían ido con ella. El vacío estaba lleno de fantasmas. Dentro de la estación, ya no había vítores. El grito inicial de esperanza se había derrumbado en silencio mientras la realidad se imponía. Los supervivientes se agolpaban contra el cristal, observando el campo de escombros. Algunos susurraban oraciones. Otros simplemente miraban, con los ojos vacíos, sabiendo que amigos o padres o hijos habían estado en esas naves. Me quedé con ellos, con la mano apoyada en el frío cristal. Sentía la garganta apretada como si todo el humo del campo de batalla me hubiera llenado los pulmones. Incluso desde aquí, habíamos desangrado a los alienígenas. Sí, habíamos demostrado que no estábamos acabados. Pero la victoria no era lo que veía ahí fuera. Lo que veía era sacrificio. El oficial de comunicaciones estaba sentado desplomado en su silla, mirando su pantalla. Su rostro estaba pálido, sus labios temblaban mientras susurraba nombres. Listas de tripulación, registros de naves. Cada vez que otra señal se apagaba, sus hombros se encorvaban más. Nos compraron tiempo, dije en voz baja. Las palabras sabían amargas. Levantó los ojos hacia mí, rojos y húmedos. ¿Tiempo para qué? ¿Para ver morir a más? No respondí. No tenía respuesta. Una voz crepitó por los comunicadores, rompiendo el sofocante silencio. Era profunda, ronca, pero firme.
La voz de un capitán transmitida por todos los canales. Aquí el capitán Arland del Lluvia de Hierro. Seguimos operativos. A todas las naves humanas aún con vida, fórmense con nosotros. Sangramos, pero no nos quebramos. No hoy. Sus palabras tenían un peso, una gravedad que sacó a los supervivientes de la desesperación. Una por una, las maltrechas naves humanas respondieron, sus señales débiles pero aún ardiendo. Fragatas con la mitad de sus cascos desaparecidos, destructores a los que les faltaban secciones enteras de blindaje, incluso un portanaves con un agujero enorme donde había estado su hangar. Todas ellas cojeaban hacia la posición de Arland. Ya no era una flota. Era una manada de supervivientes herida y coja, pero era suficiente. La gente en la estación se agitó. Los susurros corrían entre ellos como chispas. Algunos comenzaron a enderezarse, secándose los ojos. La vista de esas naves arrastrándose de nuevo en formación nos recordó que la esperanza no estaba muerta. Todavía no. Aparté la mirada del visor y me volví hacia adentro. La estación apenas se mantenía en pie. Las placas del casco gemían, las luces parpadeaban, y el aire tenía un ligero sabor metálico que insinuaba sistemas fallando. Pero la gente aquí, los hombres, mujeres y niños que se habían aferrado a la vida durante la invasión. Me miraban ahora, no porque fuera alguien importante, sino porque estaba de pie, porque no me había doblegado. Esa comprensión me cortó más afilada que cualquier cuchilla. Si yo me rompía, ellos se romperían. Si yo me mantenía firme, tal vez, solo tal vez, ellos también aguantarían. Apreté los puños y forcé mi voz a mantenerse firme. Pensaron que estábamos acabados. Dije. Pensaron que la tierra se arrodillaría. Pero miren ahí fuera. Los desangramos, y seguiremos desangrándolos hasta que se arrepientan del día en que pusieron un pie en nuestros cielos. Murmullos recorrieron a los supervivientes. No fuertes, no triunfantes, pero suficientes. Suficientes para mantenerlos en pie. Pero incluso mientras hablaba, mi pecho ardía de dolor. Recordé al resuelto, su capitán embistiendo a un crucero alienígena en ese último estallido de desafío. Recordé las últimas palabras de la corbeta antes de detonar contra la nave insignia. Por la tierra. No hemos terminado. Esas voces se quedaron conmigo. Nunca me abandonarían. Muy por encima, en los restos rotos de su nave insignia, el comandante alienígena hervía de rabia. La cámara a su alrededor siseaba con humo. Chispas saltaban de conductos arruinados. Sus manos escamosas se aferraban a la barandilla, las garras clavándose en el metal hasta que se dobló. Sus oficiales se arrodillaban, con la mirada baja, aterrorizados por la tormenta que irradiaba de él. La pérdida ardía más profundamente que el daño a las naves. Era un insulto, una mancha contra la supremacía de su especie. Estos humanos, primitivos, caóticos, indisciplinados, se habían atrevido a herirlo. A herirlo. Expliquen, siseó, con voz baja y venenosa, su lengua se deslizó contra dientes afilados mientras sus ojos se entrecerraban. Un oficial tembló, levantándose lo suficiente para hablar. Luchan sin razón, comandante supremo. Se arrojan al fuego. Ellos. La garra del alienígena se lanzó, golpeando al oficial en la cara. El soldado escamoso se derrumbó, la sangre se derramó por la cubierta. Luchan con desesperación, gruñó el comandante. No es fuerza, es debilidad vuelta peligrosa, y la quebraré. Se volvió hacia la pantalla táctica donde las naves humanas cojeaban de regreso a su formación irregular, débiles, rotas, pero aún en pie. La vista lo llenó de rabia. Preparen la segunda oleada, ordenó. Su voz tronó por la cámara. Llamen a las flotas de reserva de los sistemas exteriores. Quiero sus cielos ardiendo hasta que no quede ni ceniza. Sin piedad, sin prisioneros. Los oficiales se inclinaron, corriendo a obedecer. Las garras del comandante alienígena se apretaron de nuevo, las chispas aún caían a su alrededor. Sus ojos brillaban de furia, ahogaría este mundo en fuego. Pero en lo profundo de su pecho, oculto incluso para sí mismo, un destello de algo más se agitó. Miedo. De vuelta en la estación, las horas se alargaban pesadamente.
Trabajamos para estabilizar el soporte vital, parcheando fugas con cualquier cosa que nos quedaba. Los supervivientes cargaban escombros, arreglaban sistemas, consolaban a niños que no podían dejar de llorar. Caminé por los pasillos, tratando de ofrecer palabras que no creía, tratando de mantenerlos en movimiento. Cada paso era pesado. Mi cuerpo dolía, mi mente ardía, pero detenerse no era una opción. En un momento, me detuve fuera de la enfermería. Las puertas estaban abiertas de par en par, revelando filas de hombres y mujeres tendidos en camillas. Quemaduras, miembros faltantes, rostros grises de dolor. Los médicos se movían entre ellos, con las manos temblando de agotamiento. Un chico no mayor de 17 años me llamó la atención. Tenía un vendaje improvisado alrededor de su torso, la sangre se filtraba. Sus labios estaban agrietados, su piel pálida. Pero cuando me vio, sonrió débilmente. Les dimos duro, ¿verdad? Susurró. Me arrodillé a su lado, con el pecho apretado. Sí, dije en voz baja. Les dimos duro. Cerró los ojos, todavía sonriendo, y se deslizó hacia la inconsciencia. Me quedé allí un momento, con los puños temblando, antes de obligarme a ponerme de pie. No habíamos ganado nada todavía. Los alienígenas regresarían, más fuertes, más enojados. Y cuando lo hicieran, no tenía idea de si nuestra flota rota podría resistirlos. Pero sabía una cosa. Nos encontraríamos con ellos de nuevo y no nos doblegaríamos. Más tarde, mientras estaba una vez más ante el visor, vi la flota del capitán Arland estabilizándose, reagrupándose. Los fuegos aún ardían en muchos cascos. Las cápsulas de escape flotaban entre los restos, pero la formación estaba allí. La línea aún se mantenía. Llegó una transmisión. La voz de Arland, áspera pero firme. A todos los supervivientes humanos, no estamos acabados. Volverán y estaremos listos. Reúnan toda la fuerza que puedan. Cada estación, cada puesto de avanzada, cada hombre con sangre aún en sus venas. Luchamos juntos ahora. Sus palabras calaron hondo. No hablaba solo como un capitán. Hablaba como la voz de la humanidad. Presioné mi frente contra el cristal de nuevo, mi reflejo mirándome. Ojos vacíos, inyectados en sangre, un hombre que cargaba con demasiado dolor. Pero detrás de mí, vi a los supervivientes reunirse una vez más, escuchando, con la espalda más recta que antes. No estábamos acabados. La galaxia pensaba que la humanidad era una presa. Pero teníamos dientes. Y la próxima vez, cuando vinieran los alienígenas, aprenderían lo que realmente significaba enfrentarse a hombres que lo habían perdido todo. Las bahías de reparación apestaban a ozono y sangre. Hombres y mujeres se movían como fantasmas entre los restos de nuestra estación, soldando, parcheando, arrastrando paneles chamuscados con brazos temblorosos. Llovían chispas de conductos cortados, mezclándose con el humo acre que nunca parecía abandonar el aire. En algún lugar profundo, el refrigerante goteaba constantemente, en un ritmo como un reloj en cuenta regresiva. Tiempo. Eso era todo lo que nos habíamos comprado. Caminé a través del caos, las botas crujiendo contra fragmentos de vidrio y metal. Los supervivientes me asentían al pasar, no con respeto, sino con desesperación, como si necesitaran verme erguido para recordarles que también debían mantenerse erguidos. Sus rostros estaban demacrados, manchados de grasa y ceniza, los ojos hundidos por noches sin dormir. Pero nadie dejó de trabajar. Ni uno solo. Afuera en el vacío, nuestra flota cojeaba en órbita. Las naves eran cosas feas ahora, cosidas por reparaciones de emergencia, brillando débilmente donde el blindaje había sido soldado de nuevo en su lugar. Algunas parecían carcasas vacías, mantenidas con vida solo por pura fuerza de voluntad. Sin embargo, todavía flotaban en formación, todavía llevaban hombres dispuestos a morir a bordo. La nave insignia del capitán Arland, el Lluvia de Hierro, ocupaba el centro. Su blindaje estaba destrozado, un lado entero ennegrecido por quemaduras de plasma, pero sus cañones seguían calientes y listos. Arland se había convertido en el ancla para todos nosotros. El comunicador crepitó, su voz llenando la bahía.
Informen todas las actualizaciones de estado al Comando Central. No me importa lo rota que se vea su nave. Si puede moverse, si puede disparar, se queda en la lucha. Haremos que se arrepientan de haber pisado nuestros cielos. Sus palabras se extendieron por cada pasillo, cada cubierta, cada puesto de avanzada, aún con vida. No sonaba cansado, aunque sabía que debía estarlo. Sonaba como el hierro. Lo envidiaba por eso porque yo estaba cansado. Cansado hasta los huesos. Me encontré derivando hacia la cubierta de observación de nuevo, atraído por el hábito, por la necesidad de ver por lo que estábamos luchando. El visor mostraba la tierra abajo, una joya herida, azul y verde, marcada por las manchas negras de ciudades en llamas. Y más allá, la flota pendía en el vacío como lobos heridos rodeando su guarida. La vista me dolía en el pecho. Mis pensamientos vagaron sin invitación hacia la noche en que perdí a mi hermano. Había estado destinado en Titán, una de las primeras colonias golpeadas por los alienígenas. Había escuchado su última transmisión una y otra vez. Las palabras llenas de estática grabadas a fuego en mi cráneo. No me esperes. Lucha. Cuando Titán ardió, también lo hizo todo lo que yo creía inquebrantable. Llevaba su voz conmigo ahora a través de cada hora de miedo. A través de cada momento en que rendirse parecía más fácil. Era su fantasma el que me mantenía erguido. Y ahora, mirando esas naves destrozadas que aún luchaban por respirar, me di cuenta de que no era el único fantasma que llevábamos. Cada hombre y mujer aquí había perdido a alguien. Un padre, una madre, un hijo. No luchábamos porque la victoria fuera segura. Luchábamos porque no quedaba nada que perder. El oficial de comunicaciones me encontró entonces, su uniforme manchado de hollín, sus manos todavía temblando por el exceso de trabajo. Señor, dijo, con voz tensa, Arland está convocando un consejo. Capitanes supervivientes, jefes de estación, cualquiera que aún pueda tomar decisiones. Asentí, apartando la mirada de las estrellas. Entonces vamos. La sala del consejo no era más que una sala de operaciones medio derrumbada. Su techo ennegrecido, sus paredes parcheadas con blindaje recuperado. Una pantalla holográfica parpadeante flotaba en el centro, proyectando una luz fantasmal sobre los rostros reunidos. El capitán Arland apareció en la transmisión, su rostro marcado, sombrío pero firme. A su alrededor, otros capitanes se conectaron. Hombres con vendajes ensangrentados alrededor de sus cabezas. Mujeres con ojos vacíos pero voces firmes. Estos no eran líderes que se sentaban seguros en torres doradas. Eran guerreros arrastrados por el infierno, todavía empuñando sus armas. Arland no perdió el tiempo. Los alienígenas volverán, dijo rotundamente. No cometerán el mismo error 2 veces. Herimos su orgullo y ahora traerán todo lo que tienen para aplastarnos. Si esperamos, nos barrerán como cenizas. Necesitamos un plan. Un capitán más joven escupió amargamente. ¿Qué plan? La mitad de mis cañones están fuera de línea. Mis motores apenas funcionan. Y hemos perdido más hombres de los que puedo contar. No podemos luchar contra otra oleada. Entonces los haremos sangrar de nuevo. Gruñó Arland. Sus ojos ardían, su mandíbula apretada. Cada nave que les quitemos es una victoria. Cada segundo que sobrevivimos es otra oportunidad para que la Tierra respire. La sala se llenó de discusiones, algunos pidiendo la retirada, otros un ataque desesperado. Las voces se alzaron, chocando unas contra otras como olas. Permanecí en silencio, escuchando, con los puños apretados. Una parte de mí quería gritar con ellos, exigir respuestas que nadie tenía, pero otra parte sabía que este caos era exactamente lo que siempre nos había hecho peligrosos. No éramos perfectos, no estábamos unificados, pero cuando nos acorralaban, nos convertíamos en algo salvaje, algo que los alienígenas no podían predecir. Finalmente, la voz de Arland cortó el ruido. Escúchenme. No estamos luchando solo por esta estación. No estamos luchando solo por nuestras flotas. Estamos luchando por cada superviviente que queda en la Tierra. Si caemos aquí, si les damos este sistema, la humanidad termina.
¿Quieren que sus familias mueran gritando en jaulas? Silencio. No, respondimos al unísono. Entonces luchen. El consejo terminó. Sin gran estrategia, sin un plan impecable, solo un pacto sombrío entre hombres rotos para mantener la línea, sin importar el costo. Lejos, más allá del sistema, el comandante alienígena reunía sus reservas. En órbita alrededor de un gigante gaseoso carmesí, sus flotas se reunían, fila tras fila de relucientes naves de guerra, cada una erizada de armas que habían reducido colonias enteras a escoria. El comandante estaba al mando de su nueva nave insignia, su rostro escamoso iluminado por el resplandor de 1000 pantallas tácticas. Había reemplazado la ira con una fría precisión. Estos humanos no son guerreros, dijo a sus oficiales. Son alimañas que muerden solo cuando están acorraladas. Su resistencia no es fuerza, es desesperación. Y la desesperación se quema rápidamente. Sus garras tamborilearon contra la barandilla. Atacaremos no a sus naves, sino a su voluntad, sus estaciones, sus supervivientes, sus ciudades. Quemaremos cada escondite, destrozaremos cada refugio, hasta que aprendan un miedo mayor que su rabia. Su flota rugió a la vida, los motores se encendieron. La segunda oleada se acercaba. De vuelta en la estación, los preparativos se prolongaban. Brechas en el casco selladas, armas cargadas, heridos atendidos. Cada superviviente fue puesto a trabajar. Desde ingenieros experimentados hasta niños que llevaban suministros. Nadie estaba ocioso. Me encontré afuera de nuevo, de pie junto al visor mientras la flota tomaba forma. Fea, marcada y maltrecha, pero todavía allí. Lobos negándose a morir. El oficial de comunicaciones se unió a mí, su rostro demacrado, sus manos temblando menos que antes. ¿Cree que lo lograremos?, preguntó en voz baja. No respondí al principio. Mis ojos se quedaron en las estrellas, en la línea rota de naves de guerra contra el vacío. Finalmente, dije, no todos nosotros. Quizás ni siquiera la mayoría, pero haremos que nos recuerden. Haremos que se arrepientan de haber pisado nuestro cielo. Asintió lentamente, con la mandíbula apretada. Y por primera vez, vi acero en sus ojos. Allá afuera, los alienígenas venían. Tenían números, poder, arrogancia. Pero nosotros teníamos fantasmas, y los fantasmas son más difíciles de matar que la carne. Las estrellas se movieron. Al principio, parecía que la propia negrura se estaba moviendo, tragándose el vacío en ondas ondulantes. Luego los sensores gritaron, llenando la estación con alarmas que cortaban directamente hasta el hueso. Firmas de masa, cientos. La segunda oleada había llegado. Agarré la barandilla en la cubierta de observación mientras las primeras naves alienígenas se deslizaban a la vista, monstruos elegantes y plateados, sus cascos grabados con líneas brillantes que pulsaban como venas. Llegaron en formaciones disciplinadas, filas interminables, extendiéndose más allá de lo que podía contar. Sus motores iluminaban la oscuridad como un segundo amanecer. Detrás de mí, los supervivientes se congelaron. Las conversaciones murieron. Los niños se aferraron a sus madres. Los hombres apretaron las mandíbulas, los rostros perdiendo el color. Todos sabíamos que esto sucedería, pero saberlo no lo hacía más fácil de ver. La voz del oficial de comunicaciones tembló. Señor, esto no es solo una flota. Es una fuerza de purga. Tenía razón. Los alienígenas no habían venido esta vez a luchar nave contra nave. Habían venido a borrarnos. La voz del capitán Arland llenó los comunicadores, tranquila y firme, incluso mientras el vacío se ahogaba en potencia de fuego enemiga. Todos a sus puestos de combate. Escudos arriba, armas calientes. Esto es todo, gente. Si respiran, están luchando. Quieren nuestros cielos. Se ahogarán en nuestras cenizas primero. Sus palabras llevaron fuego a través de la maltratada flota. Las luces destellaron mientras las naves encendían sus armas. Los escudos se levantaban en ondas irregulares de azul y blanco. No eran perfectos. La mayoría de ellos apenas remendados, pero hasta el último de ellos se mantuvo en línea. La nave insignia del comandante alienígena se movió al frente,
más grande que cualquier cosa que hubiéramos enfrentado hasta ahora. Su casco brillaba como hueso pulido, su proa con forma de lanza dentada. Desde su puente, el comandante nos miraba con desprecio tallado en su rostro escamoso. Abrió una transmisión a todo el sistema, su voz goteando veneno. Humanos, confunden la desesperación con la fuerza. Creen que el caos los hace peligrosos, pero les mostraré lo que es verdaderamente el orden. Su especie termina hoy. Su flota comenzó a descender. Los primeros disparos llegaron como meteoros. Rayos de plasma alienígena cruzaron el vacío. Fuego verde que rasgó la oscuridad en arcos cegadores. Uno golpeó a un destructor humano de lleno en el pecho. Sus escudos destellaron, fallaron y luego colapsaron. La siguiente andanada partió la nave por la mitad, esparciendo restos por el campo. Los supervivientes en nuestra estación jadearon, algunos gritando. Los niños se taparon los oídos como si trataran de bloquear la vista. Pero no había forma de esconderse de esto. Entonces los humanos respondieron. Los cañones de riel tronaron. Los misiles surcaron el aire. Los torpedos destellaron. Nuestras naves desataron todo lo que tenían, vertiendo fuego sobre la armada que avanzaba. Una docena de fragatas alienígenas explotaron en brillantes flores de luz, sus restos girando hacia su propia formación. Pero por cada nave alienígena que caía, 5 más avanzaban. El vacío se convirtió en un horno. Fuego contra fuego, acero contra plasma. Las naves de guerra humanas giraban y viraban, rompiendo la formación, sumergiéndose en el caos. Los alienígenas intentaron mantener sus líneas, pero la pura ferocidad del ataque las fracturó. Me acerqué más al cristal, mi aliento empañándolo. La vista era abrumadora. Naves explotando como estrellas, campos de escombros colisionando, casas pululando entre naves capitales como mosquitos. Era una locura. Y sin embargo, era hermoso en su horror. En los comunicadores, las voces se superponían. Capitanes gritando, artilleros maldiciendo, hombres moribundos gritando en el vacío antes de que la estática los tragara. Objetivo fijado. Disparando. Escudos fallando. Necesitamos refuerzos. Nos han dado. Estamos ardiendo. Nosotros. Estática. Cada señal perdida era otro fantasma añadido a nuestras filas. Aún así, la línea se mantuvo. El lluvia de hierro del capitán Arland lideraba la carga, sus cañones golpeando al enemigo como un martillo. A su lado, las fragatas se movían como lobos, atacando a los cruceros alienígenas y retirándose antes de que pudieran ser aplastadas. El comandante alienígena sonrió con desdén desde su trono. Sus garras tamborilearon el reposabrazos, frío y seguro. Rómpanlos, Siseo. Apunten a sus portanaves. Quemen su estación. No dejen supervivientes. Sus órdenes ondularon a través de la flota alienígena, y de repente la mitad de su formación se volvió no hacia nuestras naves, sino hacia el planeta de abajo, hacia la Tierra. Se me heló la sangre. Están yendo tras la superficie, susurró el oficial de comunicaciones, horrorizado. Las ciudades, los supervivientes. No, dije con los dientes apretados. Mis puños temblaron contra el cristal. Están tratando de quebrarnos. Quieren que veamos todo arder. El capitán Arland debió darse cuenta de lo mismo porque su voz rugió por los comunicadores. Todas las unidades, rompan formación. Protejan la superficie. No los dejen pasar. La flota se movió, naves maltrechas arrojándose entre la tierra y la oleada alienígena que avanzaba. Un destructor se lanzó directamente en la trayectoria del fuego enemigo, recibiendo andanada tras andanada en su casco hasta que explotó en un resplandor que protegió el planeta por solo unos segundos más. Cada segundo comprado se pagaba con sangre. Podía sentir a los supervivientes a mi alrededor tensos, observando, susurrando oraciones a dioses en los que ya no creían. Los niños presionaban sus rostros en los brazos de sus madres. Los hombres apretaban las mandíbulas con tanta fuerza que la sangre goteaba de sus encías. Y yo, mi pecho ardía con una rabia tan caliente que era difícil respirar. Pensaban que veríamos nuestro mundo arder. Pensaban que el miedo nos haría doblegarnos. Pero todo lo que hizo fue afilar el cuchillo dentro de nosotros.
En su nave insignia, el comandante alienígena se inclinó hacia adelante, su lengua se deslizó por sus dientes mientras las explosiones iluminaban el vacío. Se aferran a la vida como alimañas. Siseo. Cada momento que compran les cuesta 10 veces más, y aún así se aferran. Me repugna. Uno de sus oficiales habló con cuidado, temblando bajo su mirada. Comandante Supremo, quizás su resistencia señala más que desesperación. Las garras del comandante se lanzaron, derribando al oficial donde estaba. No, gruñó. No es fuerza. Es debilidad hecha forma. Se queman hasta convertirse en cenizas. Y al final, las cenizas se dispersan. Esto es inevitable. Sin embargo, en el fondo de su pecho, sintió algo nuevo. No quería nombrarlo, no quería admitirlo, pero estaba allí. Un destello de inquietud. La flota humana se negaba a romperse. Vi como una corbeta, con los motores en llamas, se estrellaba de cabeza contra un portanaves alienígena, detonando sus ojivas a quemarropa. La explosión partió el portanaves por la mitad, derramando fragmentos ardientes sobre sus escoltas. Vi al lluvia de hierro recibir golpe tras golpe, sus escudos colapsando, su casco abriéndose. Pero la voz de Arland nunca vaciló. Sigan disparando. No paren. Si les queda una bala, apúntenla directamente a su corazón. El oficial de comunicaciones a mi lado lloraba ahora. Sus manos temblaban mientras se aferraba a la consola. No pueden ganar. Dios, no pueden ganar. No, dije, mi voz baja, firme a pesar de la tormenta en mi pecho. Pero pueden asegurarse de que los alienígenas nunca lo olviden. Porque esa era la verdad. Ya no luchábamos por la supervivencia. Luchábamos por la memoria, para que la galaxia recordara que cuando la humanidad estaba acorralada, hacíamos sangrar a nuestros enemigos. El campo de batalla ardía más brillante, más salvaje con cada segundo que pasaba. Las naves humanas caían rápidamente, sus números disminuyendo, sus señales parpadeando y apagándose una tras otra. Pero los alienígenas no estaban ilesos, sus formaciones perfectas estaban destrozadas, sus cascos prístinos marcados y ardiendo. La segunda oleada nos estaba quebrando. Pero al quebrarnos, ellos también estaban sangrando. Y en algún lugar en el pecho del comandante, ese destello de inquietud se convirtió en algo que no podía negar. Miedo. La estación volvió a temblar. El gemido del blindaje del casco bajo tensión resonó como un trueno por los pasillos. Llovieron escombros del techo y, por un instante, pensé que todo podría derrumbarse sobre nosotros. No podíamos seguir mirando desde aquí. Si esta era nuestra última resistencia, necesitaba estar ahí fuera, donde vivía la verdadera lucha. Donde los hombres sangraban y morían por el cielo. La llamada del capitán Arland llegó como si el mismo destino me hubiera escuchado. Necesitamos a todos los hombres capaces. Salen transportes de la estación. Aborden las naves ahora. Si pueden sostener un rifle o cargar munición, entren en la lucha. Los supervivientes se agitaron, vacilantes al principio, luego moviéndose con un propósito sombrío. No lo pensé dos veces. Agarré mi mochila y corrí hacia el hangar. El transporte apestaba a sudor y metal quemado. Hombres apretados hombro con hombro, en silencio, sus rostros pálidos, pero sus ojos afilados. Algunos empuñaban rifles, otros solo herramientas y equipo para reparaciones. Ninguno de nosotros pretendía que volveríamos. Los motores rugieron y el transporte se arrancó de la estación, traqueteando mientras se sumergía en el caos exterior. A través del diminuto visor, el vacío estallaba en fuego y furia. Naves alienígenas barrían como depredadores, sus armas cortando el espacio negro. Naves humanas se zambullían en la vorágine, más pequeñas, más lentas, pero implacables. El transporte zigzagueó entre los restos, sacudiéndose mientras las ondas de choque sacudían su casco. Una fragata en llamas pasó a la deriva, partida por la mitad, su tripulación cayendo silenciosamente al espacio. Un hombre flotó junto a la ventana, congelado, su rostro atrapado en un grito eterno. El hombre a mi lado se santiguó, sus labios moviéndose en una oración. Apreté los puños y seguí mirando.
Nos estrellamos en la bahía de atraque de un destructor, el Vanguardia. La rampa cayó y nos desparramamos en el caos. La bahía estaba llena de humo, las sirenas sonaban, los ingenieros corrían para parchear agujeros en el casco. Un cadáver yacía desparramado cerca de la pared. Sangre manchaba la cubierta. Un oficial nos hizo señas para que avanzáramos. Muévanse. Artilleros a sus puestos. Ingenieros a la cubierta 3. Muévanse. Seguí la corriente de cuerpos hacia las entrañas de la nave. El aire caliente y asfixiante. Cada pasillo que pasábamos tenía cicatrices, quemaduras de plasma, metal retorcido, espuma de supresión de incendios adherida a las paredes. Era como entrar en las costillas de una bestia moribunda que aún arañaba a su asesino. Terminé en una cubierta de artillería, empujado detrás de una consola con unos auriculares metidos en mis manos. ¿Sabes cómo manejar los sistemas de puntería? Ladró el jefe de artillería. Lo suficiente, mentí. Entonces siéntate y hazte útil. Momentos después, el Vanguardia se lanzó a la batalla. La cubierta se estremecía con cada golpe que recibíamos, cada disparo que hacíamos. A través del visor, vi a la flota alienígena avanzando, sus naves relucientes, su fuego de plasma cortando el vacío como un relámpago. Objetivo, fragata entrante, gritó el jefe. Fijé el sistema en una forma plateada que cortaba la negrura. Mis manos temblaron mientras ajustaba las coordenadas. Los escudos de la fragata alienígena brillaban intensamente. ¡Fuego! Los cañones rugieron. El retroceso golpeó la cubierta, vibrando en mis huesos. Proyectiles de riel surcaron el vacío, desgarrando el flanco de la fragata alienígena. Sus escudos parpadearon, luego colapsaron bajo el bombardeo. La siguiente andanada abrió su casco, llamas brotando al espacio mientras se partía. Los hombres vitorearon, el sonido áspero, desesperado. Exhalé con fuerza, el sudor corriendo por mi rostro. No había tiempo para respirar. Otra nave alienígena se abalanzó, disparando rayos de plasma que impactaron en el Vanguardia. La cubierta se sacudió violentamente, las alarmas gritaban, los paneles explotaron, lloviendo chispas. «Escudos caídos», gritó alguien. El jefe ladró. «Sigan disparando. No paren. Maldita sea». Reinicié el sistema de puntería. Mis dedos se movían por instinto, fijándose en la nave alienígena. Los artilleros rugieron de nuevo y los proyectiles rasgaron el vacío. Esta vez la nave alienígena esquivó, ráfagas de plasma devolviendo el golpe. El Vanguardia tembló bajo el impacto. Los hombres fueron arrojados de sus puestos. Uno de ellos gritó mientras el fuego le lamía el brazo, la carne carbonizándose. Alguien lo arrastró, gritando por un médico. Seguí disparando. Mis manos ya no temblaban. Se movían con rabia. Cada disparo era por Titán, por mi hermano, por cada ciudad que había ardido. En su nave insignia, el comandante alienígena gruñó mientras llegaban los informes. 17 naves destruidas, 34 dañadas, las pérdidas humanas seguían aumentando, pero inaceptables. La voz del comandante tronó, haciendo temblar la cámara. Sus garras se clavaron en la barandilla. Chispas saltando donde el acero se doblaba. No son guerreros, escupió. Son animales royendo nuestras garras. No sufriré este insulto de nuevo. Sus ojos ardían mientras observaba a los humanos luchar. Sus naves se movían sin orden, sin simetría, zambulléndose imprudentemente, sacrificándose sin dudarlo. Desafiaba todos los principios de la guerra que le habían enseñado. Y peor aún, estaba funcionando. Rompan sus líneas, Siseo. Quiero su estación ardiendo. Quiero su planeta destrozado. Y si es necesario, les arrancaré la carne de los huesos yo mismo. Sus oficiales se inclinaron, aunque el miedo se reflejaba en sus ojos. El Vanguardia se dobló de nuevo cuando otra andanada nos golpeó. El casco gritó. Las luces parpadearon y fui arrojado con fuerza contra la consola. La sangre me llenó la boca. Ingeniería informa brecha en la cubierta 3, gritó alguien. El rostro del jefe estaba negro de hollín, pero sus ojos ardían. Seguimos respirando. Seguimos luchando, así que disparen.
Obedecí. Otra nave alienígena cayó bajo nuestros cañones, su casco estallando en una flor de fuego blanco. Los hombres a mi alrededor rugieron, voces roncas, pero desafiantes por un instante. Yo también lo sentí. Orgullo, del tipo que te hace olvidar el miedo. Entonces el vanguardia recibió un impacto directo. La explosión rasgó el casco como una cuchilla, arrojándonos a todos al suelo. El fuego envolvió la cubierta de artillería, el humo asfixiando el aire. Los hombres gritaban mientras las llamas devoraban las consolas y el acero se derrumbaba en lluvias de chispas. Me arrastré de rodillas, tosiendo, mi visión borrosa. El jefe yacía aplastado bajo una viga caída. La sangre formaba un charco en la cubierta. Sus ojos se encontraron con los míos, abiertos, desesperados. Sigue disparando, jadeó antes de que la vida se le escapara. Algo dentro de mí se rompió. Me arrastré de vuelta a la consola, tosiendo sangre, ignorando las llamas que ardían a centímetros de mis manos. Mis dedos golpearon los controles, fijando el sistema en el crucero alienígena más cercano. «Vamos», gruñí, con la voz ronca. «Vamos». Los cañones rugieron de nuevo, escupiendo su furia en el vacío. Los proyectiles desgarraron el crucero alienígena, destrozando sus escudos. Explotó en un estruendoso florecimiento de fuego, los escombros esparciéndose por el campo de batalla. La cubierta se dobló debajo de mí, la nave gritando su agonía. Pero no me detuve. No hasta que la consola se oscureció, la energía fallando mientras el vanguardia finalmente cedía. Desperté en humo y silencio. La cabeza me zumbaba, el pecho me ardía, y por un momento, pensé que había cruzado al lugar donde van los muertos. Pero entonces oí gemidos, el siseo del aire escapando, el débil temblor de la batalla que aún rugía afuera. Seguíamos vivos. Apenas. Me arrastré entre los escombros, liberando a otros donde podía, forzándome a seguir adelante. Cada aliento sabía a ceniza. Cada latido gritaba de dolor, pero seguí moviéndome porque no estábamos acabados. Todavía no. El mundo nadaba en humo y sangre. Cuando abrí los ojos, los restos del vanguardia se extendían a mi alrededor como una caja torácica destrozada. Chispas siseaban de conductos rotos. El acero retorcido gemía con cada estremecimiento. El aire era escaso, mi pecho ardía mientras lo inhalaba. En algún lugar cercano, un hombre gemía suavemente, su voz desvaneciéndose en el silencio. Estábamos rotos, pero no estábamos acabados. Me puse de pie. Mi cuerpo gritaba con cada movimiento, mi brazo estaba resbaladizo de sangre, un profundo corte recorría su longitud. El dolor estallaba con cada latido, pero me obligué a mantenerme de pie. A través del visor agrietado de adelante, el campo de batalla seguía rugiendo. Las naves humanas morían. Una tras otra, sus señales se apagaban, sus cascos se esparcían por el vacío. Pero aún así, luchaban. Cada nave que caía se llevaba a otro alienígena con ella. Cada explosión tallaba una cicatriz más en el orgullo del enemigo. Los comunicadores crepitaron débilmente, la estática desbaratando la voz del capitán Arland. «Mantengan la línea. No paren». Apenas era audible, pero era suficiente. Sus palabras se aferraban a nosotros como salvavidas en una tormenta. Me tambaleé por las ruinas de la cubierta de artillería, encontrando supervivientes donde podía. Un puñado de hombres, rostros ennegrecidos por el hollín, ojos abiertos por el shock. Juntos, nos sacamos unos a otros de los escombros, parcheando heridas con uniformes rotos, arrastrando cuerpos a refugios improvisados. Ya no éramos soldados. Éramos fantasmas que se negaban a desvanecerse. Entonces la cubierta se sacudió, arrojándonos a todos al suelo. A través del visor, vi por qué. La nave insignia alienígena se había acercado. Empequeñecía todo a su alrededor. Una lanza dentada de plata y fuego. Los cañones de plasma brillaban a lo largo de su casco, cada uno preparado para desgarrar cualquier resistencia que quedara, y en su proa, visible incluso a través del abismo del espacio, estaba el comandante alienígena. Su imagen se proyectó en todos los canales humanos, su rostro escamoso mirándonos con desprecio. «Patético», siseó su voz,
goteando veneno. Desperdician sus vidas aferrándose a restos. No son guerreros. Son alimañas royendo una cuchilla y los aplastaré yo mismo. Los supervivientes a mi alrededor miraron la transmisión, sus rostros pálidos. Algunos bajaron la cabeza como si el peso de sus palabras por sí solo amenazara con enterrarlos. Pero yo no. Presioné mi mano contra el cristal destrozado, devolviéndole la mirada. Ven e inténtalo, bastardo. En su puente, el comandante alienígena sintió que la vieja furia ardía más caliente que nunca. Durante siglos había liderado flota tras flota, sus victorias impecables, su supremacía incuestionable. Nunca una presa se había atrevido a herirlo. Nunca unas alimañas lo habían forzado a tomar el campo él mismo. Y sin embargo, aquí estaba. Llévenos adelante, ordenó, sus garras clavadas en la barandilla, chispas saltando mientras el acero se doblaba bajo su agarre. Si se niegan a arrodillarse, les mostraré la desesperación con mis propias manos. Sus oficiales obedecieron sin dudar, aunque la inquietud se reflejaba en sus ojos. Nunca lo habían visto así, descendiendo del mando distante a la sangre del campo, pero nadie se atrevió a cuestionar. La nave insignia avanzó, sus cañones ardiendo. El plasma rasgó los restos de la flota humana, atravesando cascos, destrozando escudos. Una por una, las naves se desintegraron bajo su ira. Y aún así, los humanos contraatacaron. Vi al lluvia de hierro cargando hacia adelante, su casco ya abierto, llamas derramándose en el vacío. La voz de Arland tronó por los comunicadores, ronca pero inquebrantable. Apunten a la nave insignia, cada cañón, cada misil. Nos la llevamos con nosotros si caemos. La flota humana se unió. Lo que quedaba de ella, de todos modos. Fragatas marcadas y cruceros medio muertos giraron como uno solo, vertiendo su último fuego en la nave insignia alienígena. Proyectiles de riel impactaron contra sus escudos. Misiles surcaron el vacío. Torpedos detonaron contra su casco. Por primera vez, el behemoth alienígena se tambaleó. Sus escudos destellaron, flaquearon, luego resistieron, pero no sin grietas. El comandante gruñó, sus labios escamosos se curvaron. Criaturas insolentes. Ordenó un contraataque. El fuego de plasma llovió, vaporizando dos fragatas en una sola andanada, destrozando un portanaves en un resplandor de fuego blanco. El cielo se iluminó con muerte, pero los humanos no se detuvieron. Tampoco nosotros. Desde los restos del Vanguardia, arrastramos una batería de misiles dañada y la pusimos en línea, conectándola a la energía auxiliar. Chispas siseaban mientras la forzábamos a la vida, su sistema gritando en protesta. ¿Alcance?, pregunté, con la voz ronca. A quemarropa, respondió sombríamente uno de los supervivientes. Entonces hagamos que cuente. Giramos la batería hacia la nave insignia. Mis manos temblaron mientras preparaba el lanzamiento, cada nervio de mi cuerpo gritando. A través del visor agrietado, podía ver la enorme nave abalanzándose sobre nosotros, sus cañones brillando como los ojos de alguna bestia antigua. ¡Fuego! El misil surcó el vacío, una lanza solitaria contra una montaña. Impactó en el flanco de la nave insignia, detonando en un resplandor que onduló a través de sus escudos. Por un instante, pensé que no habíamos hecho nada. Entonces lo vi. Los escudos parpadearon, dejando una cicatriz en el reluciente blindaje de la nave alienígena. Los supervivientes a mi alrededor vitorearon, sus voces ásperas pero feroces. Por primera vez, habíamos hecho sangrar al monstruo. El rugido del comandante resonó en los comunicadores, su furia al descubierto. Se atreven, los arrancaré de las estrellas yo mismo. La batalla descendió al caos. Naves humanas embistieron a cruceros alienígenas, detonando en erupciones cegadoras que sacudieron el vacío. Cazas se zambulleron a través de enjambres de fuego de plasma, golpeando los motores enemigos antes de ser destrozados. Cada movimiento era suicida, y cada movimiento cortaba más profundo en la flota alienígena. Sentí la estación estremecerse mientras los restos de otro destructor humano pasaban a la deriva en llamas. Pero incluso en la ruina, incluso en la sangre, había desafío.
Cada muerte era una maldición escupida en la cara del enemigo. En su nave insignia, el comandante alienígena se inclinó hacia adelante, su furia ardiendo. Llévenos más cerca, Siseo. Terminaré esto con mis propias garras si es necesario. Su nave avanzó, cerrando la brecha entre depredador y presa. El lluvia de hierro se movió para interceptar, sus motores destellando una última vez. La voz de Arland rugió por los comunicadores, más fuerte que el acero, más fuerte que el vacío. Esto es por la tierra. El acorazado cargó, con los cañones ardiendo, golpeando andanada tras andanada contra la nave insignia. Su casco se partió bajo el fuego de respuesta, las cubiertas colapsando, las llamas derramándose en el vacío. Pero no se detuvo. Se dirigió directamente al behemoth alienígena, cerrando la distancia como un lobo arrojándose a un león. Me pegué al cristal, el pecho ardiendo, las lágrimas empañando mi visión. Arland sabía que no iba a sobrevivir. No le importaba. El lluvia de hierro colisionó con el costado de la nave insignia, detonando cada ojiva, cada reactor, cada trozo de combustible en sus entrañas. La explosión rasgó el vacío como un segundo sol. La nave insignia alienígena se tambaleó, sus escudos colapsando, su blindaje abriéndose en cicatrices fundidas. Por un momento, el behemoth flaqueó, el fuego derramándose de sus heridas. Pero no cayó. Todavía no. Y mientras las llamas se disipaban, lo vi, al comandante alienígena, de pie en el puente, sus ojos ardiendo de odio. La batalla no había terminado, pero tampoco la humanidad. La explosión del lluvia de hierro todavía ardía en mis ojos. Incluso ahora, mientras el humo siseaba desde paneles rotos y las alarmas gemían débilmente en las ruinas del Vanguardia, podía verlo. La bola de fuego floreciendo contra la nave insignia alienígena, el monstruo de acero doblándose bajo el impacto. El capitán Arland se había ido, su nave era cenizas, su voz silenciada para siempre. Pero su último acto había abierto un agujero en el orgullo del enemigo. La nave insignia se tambaleó en el vacío, sus escudos destrozados, su casco marcado. Por primera vez, el invencible sangraba. Los supervivientes en los restos vitorearon, sus voces roncas pero feroces. Por un instante, la esperanza surgió a través de nosotros como el fuego. Luego, la nave insignia alienígena se estabilizó. A través del visor agrietado, vi sus enormes cañones brillar una vez más, sus motores retumbando mientras se volvía hacia la Tierra. Arland había golpeado profundo, pero no lo suficiente. La bestia aún vivía. La voz del oficial de comunicaciones se quebró por la estática, cruda de desesperación. No está muerto. Dios nos ayude. No está muerto. Apreté los puños hasta que la sangre goteó de mis palmas. Mi pecho ardía, mi garganta apretada. No nos quedaba nada. Ni flota, ni refuerzos, solo ruinas y fantasmas. Pero los fantasmas pueden morder. Consígueme un enlace de comunicación, grazné. El oficial me miró, su rostro pálido. ¿A quién? ¿A cualquiera que aún esté vivo? El comunicador crepitó. Mi voz se derramó por todos los canales restantes. Aquí el Vanguardia. Arland se ha ido, pero nosotros no. Ese monstruo sigue en pie. Y si lo dejamos vivir, la Tierra muere. No me importa si sus cañones están agrietados, si su casco está sangrando, si sus motores apenas arden. Apúntenlos a esa nave insignia. Este es nuestro último disparo. Por un momento, solo la estática respondió. Luego, una por una, voces maltrechas llegaron. Fragata Endeavour. Armas aún calientes. Estamos contigo. Corbeta Horizonte. Sin escudos, pero atacaremos. Destructor Valor. Últimos misiles armados. Terminemos esto. Un puñado de naves, rotas, cojeando, pero aún vivas. Suficientes para una última carga. En su puente, el comandante alienígena se burló de las transmisiones, sus labios escamosos curvándose en una sonrisa cruel. Patético, siseó. Se arrojan a mí de nuevo como si la muerte no les hubiera enseñado su lección. Que vengan. Esparciré sus cenizas por el vacío. Pero en lo profundo de su pecho, ese destello de inquietud había crecido.
Ya había perdido demasiado. Su flota perfecta yacía en ruinas. Su orgullo invencible marcado. Y los humanos aún se negaban a arrodillarse. Su caos lo aterraba porque no podía predecirlo, no podía controlarlo. Los restos de la flota de la humanidad giraron como uno solo. Motores destellando, cañones calientes. El Vanguardia tembló mientras desviábamos lo último de su energía a la batería de misiles que habíamos recuperado. Llovieron chispas. El humo ahogaba el aire, pero el sistema cobró vida. Las manos del oficial de comunicaciones temblaban sobre la consola. Si esto no funciona. Funcionará, dije, aunque no lo creía. Tiene que hacerlo. Avanzamos, los últimos lobos en una manada moribunda. El fuego alienígena barrió el vacío, desgarrando nuestras filas. El Endeavour estalló en llamas, esparciéndose por el campo de batalla. El horizonte se partió, el último grito de su tripulación perdido en la estática. Pero el Valor disparó sus últimos misiles, estrellándolos contra el flanco marcado de la nave insignia. Las explosiones ondularon por su casco, abriendo más la herida que Arland había dejado. Fijé la mira del Vanguardia en esa herida, mis dedos firmes a pesar de la sangre que goteaba de ellos. Objetivo fijado, susurré. El oficial me miró, sus labios temblando. No sobreviviremos al retroceso. No lo necesitamos. El comandante alienígena enseñó los dientes, la rabia estallando. Sus garras golpearon la barandilla mientras sus oficiales informaban el daño. Escudos fallando. Brecha en el casco en el sector 9. Séllenla, rugió. Su desesperación no significa nada. Acaben con ellos ahora. Se negaba a admitirlo, pero lo sentía, el miedo enroscándose con fuerza en su pecho. Estos humanos deberían haberse quebrado hace mucho tiempo. En cambio, lo estaban arrastrando al abismo con ellos. La batería de misiles zumbaba, sus sistemas gritando, las luces de advertencia parpadeaban en el panel, la energía aumentando más allá de los límites seguros. La cubierta se estremeció. El casco gimió, pero no me detuve. Esto es por Titán, susurré. La voz de mi hermano resonó en mi cabeza. No me esperes. Lucha. Golpeé el lanzamiento. El misil surcó el vacío. Una única lanza de fuego apuntada directamente al corazón de la bestia. Los últimos cañones del Valor se unieron, proyectiles de riel desgarrando la misma herida. La nave insignia alienígena rugió cuando el misil impactó. La explosión rasgó sus entrañas, llevando fuego a su núcleo. Las llamas florecieron, extendiéndose como una enfermedad por sus cubiertas. Por un momento, el gigante aún se mantuvo en pie, gimiendo bajo el peso de sus heridas. Luego sus motores se rompieron, su espina dorsal partiéndose en un resplandor de fuego blanco. El rugido del comandante alienígena resonó en los comunicadores, interrumpido cuando su puente se derrumbó en llamas. Su imagen parpadeó, luego se desvaneció en estática. La nave insignia se partió, ardiendo desde dentro, su carcasa esparciéndose en el vacío. El monstruo estaba muerto. Siguió el silencio. No la paz, sino el silencio. El campo de batalla era un cementerio. Naves humanas flotaban en ruinas, sus luces atenuándose, sus señales desaparecidas. Los supervivientes eran pocos, apenas más que sombras aferradas a los restos. Pero lo habíamos logrado. La nave insignia ardía, sus restos cayendo en el vacío, su fuego pintando las estrellas. La segunda oleada estaba rota. Los supervivientes en el Vanguardia miraron a través del visor. Las lágrimas corrían por sus rostros manchados de hollín. Algunos reían, de forma áspera y hueca. Otros lloraban, abrazándose como niños. Me quedé entre ellos, el pecho pesado, la garganta en carne viva. Lo habíamos perdido todo. Arland, mi hermano. Miles, millones. La tierra estaba herida. Nuestra flota destrozada. Nuestra gente desangrada. Pero no nos habíamos arrodillado. Eso importaba. Días después, los fuegos todavía ardían en la superficie de la tierra. Las ciudades yacían en ruinas. Los mares ahogados en cenizas. Los cielos oscurecidos por el humo. Pero entre los escombros, la gente se levantó.
Granjeros escarbaban entre los escombros. Ingenieros parcheaban lo que podían. Soldados recuperaban armas de los muertos. Me encontraba en la cubierta de observación rota una vez más, mirando el mundo herido de abajo. Mi cuerpo dolía, mis brazos aún vendados, mis pulmones pesados por el humo. Pero estaba vivo, y también la humanidad. El comunicador crepitó débilmente. Una última señal de los supervivientes dispersos de la flota. Aquí el capitán Reyes del Valor. A cualquiera que aún respire, no estamos derrotados. La galaxia lo sabrá. La humanidad resiste. Cerré los ojos, la voz de mi hermano susurrando en mi memoria. No me esperes. Lucha. Habíamos luchado. Habíamos sangrado. Casi habíamos muerto. Pero habíamos demostrado una verdad que ninguna arrogancia alienígena podría borrar. La humanidad no es una presa. Somos depredadores. Y la galaxia recordaría eso hasta su último aliento.